Cuando se piensa en la carrera espacial de los años 50 y 60, lo primero que se viene a la cabeza es Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos dos gigantes fueron los actores principales, pero hubo también otros participantes menos importantes y conocidos, como es el caso de Zambia, que puso en marcha esa década un programa espacial que estaba gestionado por un solo hombre, el profesor Edward Mukaka Coloso. Un artículo de la revista Time, publicado en noviembre de 1964, cuando la República de Zambia tenía una semana de vida, explicaba que Mukaka Coloso, que era profesor de ciencias de primaria y director de la Academia Nacional de Ciencia, Investigación y Filosofía del Espacio de Zambia, tenía un plan para vencer a Estados Unidos y a la Unión Soviética en su carrera hacia la Luna. Entrenar a 2 astronautas zambianos, entre los que se incluía un adolescente de 16 años. Lo curioso del caso es que consiguió convencer al entonces presidente de Zambia, Kenneth David Kaunda. En este video conoceremos más detalles de la historia de los astronautas, el día que Zambia creó su propio programa espacial. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. El 24 de octubre de 1964, Zambia proclamó su independencia. Había sido hasta entonces Rhodesia del Norte, el nombre que le había dado el empresario colonizador Cecil Rhodes, que lo había hecho británica a finales del siglo XIX. Y ese mismo año, Zambia lanzó su programa espacial, que pretendía superar a los rusos y norteamericanos y enviar a la Luna y a Marte a 12 zambianos y 10 gatos. El impulsor de la idea era Edward Mukaka Coloso, un visionario, traductor y profesor, un combatiente por la independencia que había estado preso por ello en 1956 y que formó parte del grupo que elaboró la Constitución de Zambia. Era profesor de Ciencias Naturales en Lusaka, la ciudad más poblada del país y su capital. En 1960 había fundado la Academia Nacional de Ciencias, Investigación Espacial y Filosofía de Zambia, de donde salió el primer programa espacial de Zambia. Pretendía dejar atrás a Estados Unidos y a Rusia en la carrera espacial. Nuestro pensamiento está 5 o 6 años por delante del de ellos, aseguraba Coloso a la prensa. Supuestamente inspirado por un vuelo que tomó cuando era niño y su deseo de caminar sobre las nubes, el objetivo de Coloso era hacer de Zambia el primer país en llegar a la Luna. Tal vez a raíz de la independencia, Coloso estaba ansioso por demostrar el poder y la importancia del país en el escenario mundial. ¿Y qué mejor lugar para probar esa independencia que la carrera espacial? En un intento por lograr esa misión a la Luna, Coloso reclutó a 12 astronautas y los sometió a un riguroso entrenamiento diseñado por él mismo. Los puso en un bidón de aceite, los hizo girar alrededor de los árboles y los hizo rodar colina abajo para prepararlos para la ingravidez. Les enseñó a caminar sobre sus manos porque creía que de esta forma debían caminar en el espacio. Los hizo columpiarse en una cuerda antes de cortar la cuerda para permitirles experimentar la caída libre. Mata Wamba, de 16 años, fue elegida como la primera persona en intentar una misión a Marte. Coloso afirmó que a finales de 1964, la adolescente astronauta, junto con 2 gatos y un misionero cristiano, harían el viaje a la Luna y luego a Marte. Mientras tanto, el perro Cíclope de Coloso también sería llevado al espacio, en la respuesta de Zambia a Laika de la Unión Soviética. Según los informes de la época, Coloso escribió a numerosos países y organizaciones pidiendo dinero desde Israel y Estados Unidos hasta la Unión Soviética y la UNESCO. Las donaciones que solicitó oscilaron entre 20 millones y 2.000 millones de dólares. No recibió nada más que buenos deseos. A pesar de pedirle dinero, Coloso sospechaba increíblemente de los Estados Unidos y la Unión Soviética, diciendo que creía que querían robar sus secretos y llegar primero a la superficie lunar. Como era previsible, el programa espacial de Zambia nunca despegó. El gobierno local nunca lo tomó en serio. Los 7 millones de libras solicitadas por Coloso a la UNESCO jamás llegaron y la dedicación de los mismos voluntarios fue pobre.
Al poco tiempo, Coloso se quejaba de que sus cadetes no se concentraban en el viaje espacial. Hay demasiadas relaciones sexuales cuando ellos deberían estar estudiando la luna. Mientras algunos se fueron de juerga y nunca más volvieron, otro se sumó a un grupo de baile y canto tribal, y para peor, Martha Wamba quedó embarazada y sus padres se la llevaron de vuelta a casa. Coloso culpó a los colonialistas imperialistas que según él estaban asustados del conocimiento espacial de Zambia, y su sueño de conquistar Marte quedó archivado. Tras su muerte en marzo de 1989, Coloso fue despedido con un funeral de Estado. Aunque nunca llegó a ocupar cargos importantes de gobierno, sus ansias de conocimiento siguieron intactas. Cuando ya se empinaba por los 59 años, se graduó de abogado de la Universidad de Zambia y en 1984 concedió una de sus últimas entrevistas. Mi viaje al espacio, no he abandonado el proyecto. Todavía siento que el hombre podrá moverse libremente de un planeta a otro, aseguraba. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.